Buenas noches a todos y todas. Arrancamos formalmente fuera de agenda. Lo hacíamos en el pase al anuncio. Como invitado hoy, Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense. Nicolás, ¿cómo va? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no puedo dejar de empezar por lo que veíamos recién. ¿Cómo estás viendo este trato de la policía hacia los jubilados a la hora de ir a manifestarse en contra del veto del presidente? Ahí me pasan muchas cosas. Una quizás más como ciudadano común, que nos pasa a todos, que es que veo que le pegan a un viejo y me genera una angustia enorme, ¿no? Es como con los nenes y con los viejos pegarle a un adulto mayor, además de lo injusto de vetar, o sea, de que tienen un reclamo justo para hacer. Me parece increíble que se pueda reprimir y que encima estén orgullosos de eso, ¿no? Que estén defendiéndolo, no diciendo, bueno, se nos pasó. Están orgullosos de hacerlo. Me parece una cosa tremenda, una de esas marcas que quedan en la sociedad. Yo creo que esta es una era que se caracteriza porque le sacan la leche a los pibes, le sacan los medicamentos a los viejos y les pegan. Eso nos pone en un lugar muy terrible. Y después, desde el punto de vista como ministro y como médico también, tenemos un problema muy grande con la salud de los adultos mayores. Tienen muy mala alimentación, estamos muy preocupados porque no llegan a comer. Entonces vienen empeorando todas sus enfermedades crónicas. Los mayores tienen más enfermedades que los más jóvenes. Entonces esta situación de precariedad alimentaria los afecta mucho más fuertemente. Tienen enfermedades crónicas que tienen que comer de determinada manera, eso es más difícil de conseguir. Y hoy estamos viendo, en las ollas nos pasa en los hospitales nuestros. Los hospitales de la provincia de Buenos Aires que tienen comedor para los pacientes, se nos hace una cola de a veces de adultos mayores que nos preguntan si tenemos algo de comida para darle también a ellos. La situación es desesperante, es tremendamente angustiante y en los hospitales lo vemos como mucha más carga de enfermedad, muchos más viejos y del pueblo en general que llegan con enfermedades crónicas descontroladas. Pero digo, en pueblo en general, pero los que más carga de enfermedad tienen son los más grandes, siempre. Ahora, ministro, ¿qué se puede hacer con el tema medicamentos? Porque esta semana me tocó ir a una farmacia donde la propia farmacéutica me decía, nosotros teníamos cobertura de PAMI 100% y ahora vienen los jubilados con la receta y no se llevan todos los medicamentos. Se llevan uno o dos, dicen, no, si no tiene cobertura total, no lo llevo. ¿Cómo se puede suplantar de alguna manera eso y de qué manera atender? Porque puede llegar a desencadenar en enfermedades que se agravan al no poder acceder al medicamento. Totalmente. Primero un comentario como médico. Por favor, que no sea una decisión del paciente solo, del ciudadano solo, qué medicamento recorta y cuál. Eso hay que hablarlo con los médicos o con el farmacéutico, en tal caso, porque hay que ver, ¿viste? Ahí no todos los medicamentos son iguales, quizás hay medicaciones que con dosis más bajas es preferible no tomarlo, en vez de tomar un día sí, un día no. Eso hay que verlo con el equipo, con el médico siempre, no administrárselo uno solo. Cuando uno piensa qué está pasando con el gobierno y los medicamentos, te vas a cualquier lugar del mundo y los medicamentos tienen algún tipo de regulación. En España tienen regulación de su precio, en Inglaterra tienen regulación de sus precios. En Argentina siempre tuvieron alguna regulación de sus precios. Incluso el PAMI, al tener los precios de los medicamentos negociados con un precio de venta al público en particular y con la cobertura del 100%, también regulaban de alguna forma el precio de los medicamentos. Sacar esa cobertura y encima que la Secretaría de Comercio no regule el precio de los medicamentos, lo que generó es que tengamos más de 100 puntos de aumento del precio de todos los medicamentos respecto a la inflación. Vemos en general una caída del 30% de la venta de medicamentos en farmacias. Esto quiere decir que 3 de cada 10 personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, asma, EPOC, no se están medicando adecuadamente. Con un programa Remediar, que es el programa que ya tiene más de 20 años, que está desde la época de Néstor, incluso desde la época de Duhalde empieza el Remediar, que da medicamentos gratuitos para las enfermedades más importantes en primer nivel de atención, hoy llega a menos del 50%. E incluso no llega siempre igual, entonces aquel que tiene un tratamiento no puede ir todos los meses a buscar el tratamiento porque a veces está, a veces no, ya está llegando a la mitad. Entonces todo esto se suma, es una situación realmente muy grave y yo insisto, en los hospitales públicos estamos viendo más cantidad de gente porque hay gente que ya no puede ir al privado porque no tiene obra social, perdió el trabajo, etcétera, pero además que viene más enferma que antes porque se alimenta mal y porque no puede tener los tratamientos que necesita. Nicolás, ¿y cómo estás viendo el rol de nación en este caso en relación a salud? Si hay alguna coordinación con provincia en este contexto de ajuste. Nosotros hablamos bilateralmente, digamos, si llamamos, nos comunicamos, nos contestan. No tuvimos COFESA, tuvimos un solo COFESA que fue cuando estábamos en el peor momento de la epidemia del dengue el año pasado. Ahora
va a haber uno la próxima semana. Expliquemos qué es, por las dudas. El COFESA del Consejo Federal de Salud. Nos juntamos todos los ministros y discutimos. Y son reuniones muy importantes, tiene que haber al menos una por mes, porque ahí se discuten cosas. Por ejemplo, pasamos por la epidemia, por toda la situación de invierno, que es la temporada alta de enfermedades respiratorias. Tuvimos una muy baja tasa de cobertura de vacunación y no hubo una reunión para ver qué estaba pasando y qué podíamos hacer. No, el Estado Nacional no vino a intervenir para resolver este problema, que es un problema que es de todos, no es un problema de tal provincia o tal otra, es de todo el país porque está pasando en todos lados igual. Con el dengue ya todos tuvimos que diagramar, planificar, comprar y pensar la estrategia para el verano que viene, porque no puedes esperar a que empiece el verano para hacerlo, hay que hacerlo muchos meses antes. Tenemos un diálogo, es cordial, lo que sucede es que la respuesta siempre es no, o en todo caso lo que nos podemos enterar es qué fue lo que se sacó. Se suspendió, ahora le sacaron la leche para los prematuros, para los niños chiquitos que tienen necesidad en los primeros meses de vida de refuerzo alimentario, se llama leche de inicio, es una fórmula muy particular que toda la vida hace añares. Que además es bastante cara también, ¿no? Es muy cara y estamos hablando de chicos que seguramente tienen algún grado de vulnerabilidad y no se puede jugar con esa alimentación en esos meses de vida y el Estado Nacional los daba siempre. Hoy ya no lo da más. La provincia viendo cómo hace para ir a comprarlo, uno no puede esperar en esto a ver si lo va a decidir comprar o no comprar. Hace poco contamos que tuvimos que salir con una medicación a fabricar en la provincia porque también dejó de hacer la nación, que es para los niños que nacen también pretérmino, muy chiquititos, con riesgo de tener VIH. Son muy pocos, quizás son 15, 20 por año. La industria farmacéutica no lo fabrica porque no tiene sentido comercialmente para ellos. Lo hacía la nación, hasta el 23 inclusive, abandona y le deja de hacerlo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires lo empezamos a hacer. Yo también voy a tratar de hablar con mis colegas de otras provincias, a ver si quieren que lo hagamos de la provincia para sus provincias, porque la verdad que, y si nace en otra provincia un niño y no tiene esa medicación, si no lo recibe en las próximas horas, o se muere o tiene un deterioro para toda su vida muy grave. Y son cosas que siempre le hizo Nación, y las va sacando. Y uno se entera cuando las sacan, como con las pensiones por discapacidad, cuando no están más, cuando tenemos a la gente reclamando y no hay una explicación de por qué. La verdad que es muy desesperante porque el sistema de salud es muy grande y no es provincia por provincia, es mentira. El que dice que cada provincia hace cargo no conoce nada del sistema de salud. Recién nombrabas lo que tiene que ver con las vacunas del dengue. Si no recuerdo mal, está entre 80.000 y 90.000 pesos hoy una vacuna en una farmacia. 90.000 pesos el precio de venta al público. ¿Cómo se va a poder afrontar ese gasto? Digo, para los jubilados sobre todo, ¿no? Que quizás quieren estar cubiertos. Hablaste en la semana también de que se va a venir algo con el dengue bastante importante, ¿no? Sí, nosotros tuvimos, para que tengamos una idea, este verano que pasó, tuvimos 110.000 casos en la provincia de Buenos Aires de dengue y 101 fallecidos. El récord anterior, que hacía el año 23, digamos, fueron 9.000 casos. Así que pasamos de 9.000 a 110.000 casos y un 1000% en el aumento de la mortalidad. Este año que viene va a pasar lo mismo, o prevemos, ¿no? Siempre. ¿A partir de cuándo? Y cuando empiecen los veranos empezarán los mosquitos. Siempre, lo que sucedía siempre, y esto es muy importante, el dengue era una enfermedad que no estaba en nuestro territorio, que venía de países más tropicales, y acá estaban los mosquitos. Cuando venía un viajante, una persona que viajara y tenía la enfermedad, el mosquito lo picaba, se contagiaba, iba picando a otros, y eso iba generando que la enfermedad empiece a suceder, pero su pico estaba en finales del verano, para marzo, abril. Lo que pasó el año pasado fue que por primera vez hubo circulación durante el invierno. Entonces ya no eran gente que viajaba en otros lugares, sino gente del norte argentino, que ya viaja mucho más por adentro del país. Entonces el dengue empezó en diciembre. Llegó en marzo a su pico máximo. Bueno, eso fue el año pasado. Dijimos todos, cuando tuvimos la epidemia este año y fue muy grave, y a mí me tocó decirlo en el único COFESA que hubo, preparen, por favor, desde la Nación, un bloqueo del invierno, porque hoy tenemos en al menos 4 o 5 localidades, y no mucho más que eso del norte, dengue persistente. Si no lo sacamos, vamos a volver a tener en el verano que viene al menos estos 110.000 casos, con su pico para marzo, para final del verano. Nicolás, hubo un anuncio de provincia a través del gobernador Axel Kicillof que habían comprado 500.000 vacunas. Javier Milei también dijo que habían comprado vacunas a nivel nacional. ¿Cuántas vacunas compró Nación? ¿Cómo hay que acceder a las de provincia? Bueno, Nación, por lo que sabemos, compraron entre 100 y 160.000 vacunas. Estos son 2 dosis por persona. Y entonces le van a dar, por lo que entendemos, a gente que tiene entre 15 y 19 años en algunas
algunos departamentos, en algunas ciudades del norte argentino. Para la provincia de Buenos Aires no toca ninguna, y lugares donde tienen más incidencia de casos. Nosotros, como vimos, y lo pasado a la mayoría de las provincias, somos 9 provincias que salimos a ver si podíamos comprar vacunas, porque eso es absolutamente irrisorio en la cantidad de casos. Nosotros podemos comprar 500.000 vacunas, por supuesto muchísimo más que lo que compra la Nación para todo el país, y enfocamos un poco distinto. 500.000 provincia y 160.000 nación. Así es, así es. Y nosotros vamos a enfocar la vacunación porque nosotros sabemos que el dengue tiene más riesgo la segunda vez que uno lo tiene. Si hay 4 tipos de dengue distintos, 4 tipos virales. Si uno tiene el mismo tipo de dengue, no. Pero si tiene un tipo de dengue distinto y el riesgo es que este verano van a correr probablemente los 4 tipos de dengue por nuestro país, si te agarra un dengue distinto tenés más riesgo de tener un dengue hemorrágico, un dengue grave. Entonces nosotros, para reducir la mortalidad, vamos a enfocar esa vacunación específicamente a la gente que ya tuvo dengue antes. Esa gente la va a tener gratuita. El resto la puede comprar con este costo que conocemos. Desde la obra social de la provincia de IOMA conseguimos un descuento un poco más del 30%. Hasta 59 años, ¿no? Sí, está recomendada hasta 59 años. Pero ustedes la van a aplicar a los que tuvieron dengue, sí, hasta los 59 años, porque es la recomendación que han hecho la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Después, para cada persona que de manera individual quiera vacunarse, para mí es una vacuna muy recomendable. Ahí ya le recomiendo que hable con su médico y consulte para sacarse de dudas si le corresponde o no. ¿Y en cualquier momento se la puede aplicar o hay una época que es mejor hacerlo? En cualquier momento, la primera dosis, la segunda a los 3 meses. Bien. Mientras antes mejor, claro, porque para llegar al verano ya claro. cubierto. Igual pensemos que vamos a tener el momento más grande del dengue, insisto, para marzo. Así que nosotros vamos a estar vacunando en octubre, en la provincia de Buenos Aires empezamos a vacunar para dar la segunda dosis entre febrero y marzo y tener en ese momento la gente con la máxima cobertura posible. Y tema repelentes, que se habló mucho, incluso recuerdo que había hasta repelentes vencidos, ¿no? En un momento... ¿Habrá faltantes también este verano? Es probable que sí, entiendo yo que toda la industria está preparándose porque el año pasado fue muy grande. La provincia de Buenos Aires lo que está haciendo, tiene un laboratorio propio, tenemos un laboratorio propio, el Tomás Perón, y estamos fabricando desde el verano pasado, nunca paramos, seguimos fabricando y acopiando repelente. Invertimos en maquinaria para poder fabricar más, estamos haciendo 5.000 frascos por día, porque, insisto, jubilado, persona en un barrio que pierde el trabajo, la changa, gana un sueldo muy por debajo de la canasta básica y encima tiene que comprarse repelente, tiene que comprarse los medicamentos. Bueno, a eso vamos a ir nosotros a ayudarlos con los operativos de salud que hacemos siempre, descacharreo, porque siempre lo más importante del dengue es que está en nuestras casas y hay que hacer todo lo posible para sacar el mosquito en un reservorio de agua en nuestras casas. Entonces, trabajar en ese proyecto y llevarles el repelente a las personas para intentar evitar los contagios. Una más vinculada a este tema, antes de cambiar, cuando tenés dengue, ¿qué es recomendable? ¿Esperar 3 meses? ¿Esperar 6 meses? ¿Cuánto es el tiempo indicado para ponerse la primera dosis de la vacuna, para la vacuna, si no la tuviste? Sí, hay que esperar más de 15 días, más o menos 2 meses es lo que se recomienda. Yo ahí sí pediría que uno hable con su médico. Pero esto es un buen momento, porque ahora no tenemos dengue en toda la provincia de Buenos Aires, en toda la región centro, así que ahora es el momento de empezar a darse las dosis. Yo te quiero hacer una más antes de pasar a la parte política, ¿no? Me parece que vamos a entrar ahora, que tiene que ver un poco con la salud mental, ¿no? ¿Cómo estamos hoy los argentinos? ¿Cómo ves vos como médico que estamos? Porque se habla mucho de la violencia quizás en la calle, de que estamos más irritables, sí, de que también la situación de crisis muchas veces genera que la situación de violencia que vemos o la poca tolerancia que hay a un roce mínimo en la calle genera una situación violenta. ¿Vos qué percibís en ese sentido? Sí, yo no sé si tanto por la violencia, puede ser. Lo que sí veo es que hay una enorme demanda, una gigantesca demanda en salud mental. Tiene para mí algunos aspectos positivos incluso esto. Creo que hay muchas cosas que antes no se hablaban, que antes se ocultaban, que ir al psicólogo era para gente que tenía alguna debilidad. Y creo que hoy los más jóvenes lo han tomado, los pibes y las pibas reclaman hablar de salud mental, ir al psicólogo. Nosotros tenemos un programa hermoso en la provincia de Buenos Aires que se llama La Salud Mental, hacemos entre todos y todas, que es como si fuera un taller de ESI, pero de salud mental, a pedido de los pibes. Y vamos y hablamos con los chicos grupalmente de las temáticas de salud mental. Y ahí también tramitar mejor las angustias, los miedos. Empezamos en las escuelas donde vimos casos de intento de suicidio, casos de mucha angustia, y a partir de ahí empezar a trabajar ya un poco más en todos lados. Pero no está pasando en las guardias de los hospitales. Quizás lo que antes se veía nada más que los casos graves de las personas con patologías estructurales muy graves, hoy vemos mucha más gente con angustia.
Y bueno, el neoliberalismo siempre produce eso. Porque si uno, ante los problemas que puede tener en la vida, le agrega que no sabe si va a llegar a comer, si tiene que ir a buscar en una olla comida para llevarlo a sus hijos, si no le puede comprar un regalo, todas las cosas que nos pasen según también las clases de cada uno de nosotros, las costumbres de consumo, todos estamos bajando. Y a todos esa baja nos genera algún tipo de malestar y de angustia que se expresa en el cuerpo, que se expresa en un sobreconsumo de ansiolíticos, de benzodiazepinas, muy preocupante. ¿Eso también se ve, el pico de consumo? Clarísimamente. Y también hay una situación con el consumo de sustancias. Consumo de sustancias con luego problemáticas. Y también es una parte del neoliberalismo. Cuando no hay trabajo empieza a haber otras formas de trabajo mucho más marginales, en las cuales también hay que cuidarse. Así que venimos trabajando muchísimo eso. Nosotros estamos en una reforma estructural en el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires muy grande, que es por un lado que no haya más manicomios, y que todas las personas con patología severa en salud mental puedan ser atendidas dentro del sistema de salud y no en una especie de cárcel, pero sobre todo darle mucha atención de la salud como el resto de los problemas de nuestro cuerpo, ¿no? Salud mental como el resto de problemas, en los hospitales, en las guardias hospitales, en los centros de salud, en centros de salud mental comunitarios específicos en todos los territorios. Estamos trabajando en eso con lo que podemos. Cuando hay este nivel de ajuste, esa velocidad de inversión del sistema de salud se ralentiza porque es más difícil hacer lo que tenemos que hacer, pero seguimos creciendo en un sistema de salud que tenga la salud mental como uno de los problemas. No es una casualidad que lo hayas mencionado, es un tema que está en la agenda de todos. Y mira, vos tenés al Dibu en la remera y me parece que fue uno de los que introdujo el tema como para hacerlo más masivo también, ¿no? La importancia de atenderse. Y hay muchas con un artistas que también hablan de sus problemas y me parece que es muy importante. Sí, cuando salen al escenario han suspendido shows, la presión, ¿no? Sí, porque también me parece que empatiza con que cada uno no siempre está bien y eso puede ser parte de vivir. Totalmente. No siempre está como en Instagram. Claro, tal cual. Nicolás, hablabas del ajuste y hoy Cristina hizo una publicación a través de la red social X. Vamos a tomar el fragmento que está vinculado al ajuste y a los palos, ¿no? Que es lo que vamos a compartir ahora a través de la red social que utiliza Cristina Fernández de Kirchner. Y que trajo bastante cruces y también en relación a esto, porque durante toda la programación de C5N se estuvo prestando bastante atención y se hizo foco en lo que había dicho Cristina y también tuvo un cruce con Javier Milei. Entonces, en relación a lo que publicó Cristina, a ver, un segundito. Que lo está cargando la producción. A publicar, pero bueno, también generó mucho revuelo en las redes sociales la respuesta de Cristina y a un presidente que cambió parte de su discurso en Mendoza para tomarse el tiempo de contestarle a la ex vicepresidenta y ex presidenta. No sé si lo tenemos. Ahí está, Dale, a ver, el primero, ahora, porque es una conversación directamente pública. No. Ahí tenemos, bueno, el tuit del pensé que iba a ser primero la parte de la carta de Cristina. Javier Milei, a ver si llegamos a leerlo. Ahí va Lauti. Dice, le contesta a Cristina la carta que había publicado y dice: Cristina, yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco, prende la tele hoy a las 19, acá le comunica que va a estar hablando en Mendoza, que voy a estar dándote una clase particular ad honorem. Cristina le responde a Javier Milei esta publicación que había surgido a través de las declaraciones de la propia Cristina. ¿Lo tenemos, chicos? Si no, seguimos con la entrevista. No, la respuesta de Cristina a Javier Milei. Bueno, ahí lo vamos a compartir. Esta es la respuesta. Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros es una cosa, gobernar la Argentina es otra muy distinta, y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicás a boludear en las redes. Te espero en el Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales. Esto después sigue, pero bueno, Nicolás, ¿cómo ves este intercambio del presidente y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Me parece que Cristina hace primero un análisis muy serio y me parece que es necesario. Yo creo que a mí me gusta mucho que uno diga lo que piense, ponga
explicación, se tome un tiempo, sea más o menos largo, y que todos nos pongamos a leer, y el que quiere contestarle a eso, si no cree que está de acuerdo, que haga lo mismo. Que se ponga a explicar, que dé números, que dé argumentos. Ella viene hablando hace mucho tiempo de la economía bimonetaria, y es evidentemente así, porque de hecho parte del gobierno está hablando del precio del dólar, que no lo quiere mover para que no se mueva la inflación. Así que ahí está bastante claro que lo que dice Cristina es así porque lo conoce. Así que me parece muy bien el documento, muy interesante. También me parece muy interesante la discusión sobre qué pasó en el gobierno, el último gobierno peronista. Yo creo que todas esas discusiones suman para que todos incluso podamos, hasta si no estamos de acuerdo, escribir algo al respecto. De ahí a pasar a la chabacanería, yo creo que la presidencia es... todos nos merecemos mucho respeto. Me parece que también es una cosa que tenemos que decir. No puede comunicarse así con todo el mundo, menos siendo presidente. Y menos con Cristina, que es una persona que ha sido presidente 2 veces, vicepresidenta. Yo creo que hay que respetarla siempre, digamos, ¿no? Uno le puede gustar más o menos. Yo no le quiero faltar respeto al presidente, me parece que lo que hace está mal, que es una muy mala forma de comunicación, que después cuando hablamos de la violencia en las calles, ¿y qué queremos, no? Si esta es la forma de intercambiar. Por otro lado, creo que la situación económica es muy grave, que cuando estaba el gobierno de Cristina no se le puede decir eso que está diciendo, porque cuando Cristina fue presidenta teníamos las mejores jubilaciones de Latinoamérica, los mejores salarios, bajísimas tasas de desempleo, había hospitales, obras, habían llegado los científicos a Argentina, estamos en un proyecto de desarrollo, esas cosas que llevan muchísimo tiempo. Argentina estaba encaminándose a ser un país cada vez más potente y más poderoso y más desarrollado. Bueno, entre Macri, el endeudamiento y lo que está haciendo este gobierno también ahora, eso se va truncando, pero sin duda se vive peor desde que gobierna Milei. Esto es objetivo, digamos, ¿no? Lo dice cualquiera de cualquier lugar. Así que para hablar de economía, si uno quiere pensar en números, en un Excel, pero no está pensando en el pueblo que vive en esa sociedad, me parece que eso no es economía. En todo caso, eso será contabilidad o un Excel. Después, a mí en lo particular, yo lo escucho al presidente hablar de números. Hay muchos números que conozco de la economía, como conocemos todos, pero hay muchos números de salud, que yo conozco realmente muy bien, y entonces puedo saber que cuando habla de eso, miente. Que cuando dice los fallecidos o qué pasó con la pandemia, miente. No sabe nada, dice cosas que son totalmente mentiras. Así que uno puede imaginarse que en general no tiene un rigor muy grande respecto de los números, como hablaba de inflación y decía inflación de 15.000%, bueno, cosas que todos sabíamos que no eran ciertas. Así que creo que en general hay que ser un poco más serio, más cuando uno es presidente y habla de cosas tan importantes como la economía de nuestro país. Salir a decir que estamos en un momento que es un éxito, cuando estamos viendo cómo los viejos les pegan porque necesitan ir a reclamar por un aumento muy pequeño, esas dos cosas no pueden suceder al mismo tiempo. Evidentemente, el presidente está o miente o bueno, tiene prioridades muy distintas a las que tenemos nosotros, al menos la que nos toca a la mayor parte, que caminamos por la calle y que vemos a lo que le pasa a nuestro pueblo. A mí me pasa como médico y como ministro, que veo que hay un problema muy grande de los ingresos de la gente y que repercute muy fuertemente en la salud. Y cuando algo repercute en la salud, es el último lugar donde repercute. Porque ya si llegó a la salud, está la vida por medio. Nicolás, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, a ustedes. Bien.